El segundo momento o la segunda etapa del diálogo crítico es la etapa llamada propiamente de apertura. Esta es una etapa también muy importante en la que se establece que va a haber una discusión y se establece, ya sea de forma explícita o implícita, las reglas que se seguirán para tal discusión. En ellas también se determina claramente cuáles son los procedimientos que va a seguir el protagonista y el antagonista. Si bien, insisto, estos procedimientos no siempre son dichos de forma explícita, pero también muchas veces sí siguen condiciones institucionales, como por ejemplo una discusión crítica que se da en un juzgado o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es un tipo de discusión crítica que tiene reglas muy claras de cómo debe proseguir. También una discusión crítica en el ámbito académico tiene reglas que no están escritas, pero también tiene una serie de condiciones institucionales que siguen tales discusiones. La tercera etapa del diálogo crítico es la etapa propiamente de la argumentación. En ella, el protagonista ofrece sus razones para apoyar el punto de vista y el antagonista ofrece sus críticas o sus dudas ante el punto de vista del protagonista y también las defiende. Y finalmente, la última etapa del diálogo crítico es la etapa de clausura. En ella se define quién ha, digamos, defendido exitosamente la tesis. Puede ser que el protagonista defienda exitosamente la tesis y entonces el antagonista retira la crítica, o bien puede ser que quien la defendió mejor fue el antagonista y quien retira su punto de vista inicial es el protagonista. Con esto he presentado ya las 4 etapas del diálogo crítico. La división en estas 4 etapas es muy importante, ya que esta determina qué tipo de falacias se va a poder cometer en cada una de las discusiones y también se va a evaluar qué tan exitosa fue la argumentación dependiendo de cómo se lleve a cabo cada una de las etapas. Ahora tengo el honor de presentarles a ustedes, de que haya accedido a enseñar su teoría al propio creador de la pragmadialéctica, que es quien estipuló esta división del diálogo crítico en 4 momentos y quien desarrolló esta perspectiva sobre el estudio de la argumentación, que es una de las perspectivas más importantes en la actualidad a nivel mundial. Tengo el honor de presentar con ustedes al profesor Frans van Emeren, a quien visitaremos en su estudio y quien nos hablará de la importancia de la división del diálogo crítico en 4 etapas. We realized also that having a clear view of the difference is not yet enough, because it's not only that people need to know what it is that they disagree about before they can resolve a disagreement, but you also need to have a certain amount of agreement on starting points, on what you already agree on. So, what can you base your argumentation on when you try to convince another person or another audience? So, we then realized that you do not only have to pay attention to what the difference of opinion exactly involves, and that's what we call the confrontation stage, but also to what kind of point of departure is acceptable for both parties in order to work out a solution to the difference of opinion. What kind of what we call procedural and material starting points are shared.
what is the zone of agreement in that regard.